Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Muy buenos días y feliz jueves filosófico número 36. Filosofía de Bolsillo cumple un año de vida y no podíamos hacer un episodio más. Además, hoy, como cada tercer jueves de noviembre, se celebra también el Día Mundial de la Filosofía. Y las cosas que tienen un día mundial suelen ser aquellas que lo necesitan porque el resto del año se les presta poca o ninguna atención. En el caso de la filosofía, parece que tengamos que estar siempre reivindicando su valor y su importancia en cualquier currículum educativo, porque hay quienes trabajan en cada reforma educativa para procurar expulsarla. Eso está ocurriendo desde donde hablo, en España, pero ocurre en otros muchos lugares. Y ocurre al mismo tiempo que crece el interés por ella en distintos lugares del mundo. Por eso también quiero celebrar este primer año y este día para reivindicar la filosofía de una manera diferente, invitando a 4 voces muy diferentes entre sí que tienen en común su formación o su relación profesional con la filosofía. 4 voces que tienen mucho que decir y que representan un estímulo para reivindicar esa actividad tan peculiar y al mismo tiempo tan esencial en nuestra cultura, con una historia que, a pesar de ir transformándose, mantiene una llama desde hace más de 2500 años. La primera de ellas es la de Miquel Seguró. Seguró es doctor en filosofía por la Universidad Ramon Llull, ha hecho estancias de investigación en varias universidades europeas, es profesor universitario, director de la revista Argumenta Filosófica y colabora regularmente con medios de comunicación. Su último libro, La vida también se piensa, publicado en la editorial Herder, es una brillante reivindicación de la tradición filosófica occidental y del valor práctico que a veces se olvida, capaz de relacionar los grandes temas y autores con mucha agilidad y en un estilo muy claro y muy ameno. Pero sobre todo es una invitación a pensar y a pensarse, casi una provocación capaz de despertar ese entusiasmo por acercarse a las grandes ideas, sin olvidar las pequeñas realidades, incluida la propia experiencia del autor. Miquel, haciendo la pregunta clásica que se nos suele hacer a los que nos dedicamos a la filosofía, ¿por qué dirías que necesitamos hoy la filosofía? Entiendo el sentido de la pregunta, aunque yo lo formularía de otro modo, porque no es que tengamos necesidad de la filosofía hoy, sino que forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de estar en el mundo. No es tanto una necesidad como una característica esencial, ¿no? Es como si te digo, tenemos la necesidad de dormir. Bueno, en parte sí, pero es que es una característica esencial, no se puede vivir sin dormir, ¿no? Pues algo parecido te diría en primer lugar en relación a la filosofía. Entiendo el sentido de la pregunta, como te comento, que tiene que ver con la importancia, digamos, actual, en el panorama actual de la filosofía, ¿no? ¿Cuál puede ser esa importancia? ¿Cuál es el rol que puede jugar la filosofía? Y ahí me parece muy importante discriminar entre lo que es expectativa y lo que es posibilidad, ¿no? Posibilidad fáctica. Expectativa de lo que la filosofía puede dar, que esto depende de cantidad de elementos y de proyecciones, desde aquellos que esperan que la filosofía les ayude a vivir mejor, digamos, o más tranquilos o más sosegados, aquellos que entienden que la filosofía lo único que puede hacer es complicar las cosas, en un sentido coloquial, y aquellos que, y aquí quizá me inscribiría yo, que entendemos que lo que la filosofía hace es poner preguntas donde creemos que no hay más preguntas y iluminar
algunas de las respuestas como o bien demasiado simplistas o bien demasiado inexactas, ¿no? Es decir, poner preguntas en algunas de las respuestas que creemos que nos abastecemos para bastir el mundo y para habitar en él, ¿no? Y por otro lado, lo que la filosofía puede dar en el momento actual, ¿no? En un momento como el actual, donde la incertidumbre es palmaria, no es mayor, sino que es palmaria, la incertidumbre siempre está ahí, otra cosa es que la veamos o la queramos ver, ¿no? Pero ahora es manifiestamente palmaria, es mucho más protagonista de las conciencias individuales y sociales, ¿no? Pues lo que la filosofía tiene que hacer o ayuda o tiene que ayudar o tiene más que ayudar, tiene que participar es en la dilucidación de las esto, ¿no? Preguntas, cuestiones que emergen alrededor de esta experiencia de incertidumbre que tiene que ver con la pandemia en primer lugar, es decir, una incertidumbre biológica y de ahí ontológica, es decir, por el ser, por la estabilidad del ser y de la vida, económica, por supuesto, ¿no? Es decir, qué pasará a partir de ahora, qué está pasando ya a partir de ahora, y en tercer lugar, sociopolítica, qué consecuencias tiene todo esto para la organización comunitaria de nuestra vida intersubjetiva, ¿no? Yo creo que la importancia de la filosofía en este campo, en este caso, perdón, juega en estos tres campos y sobre todo en la conciencia de que el recorrido que da la filosofía es a la pregunta, no a la respuesta. Lo que se hace seguramente es dilatar la posibilidad de respuesta para dejar que emerja la complejidad que se esconde en la vivencia de la pregunta, ¿no? De la situación concreta. Ya que uno de los objetivos que tiene Filosofía de Bolsillo es despertar la curiosidad por las lecturas, ¿podrías mencionar alguna lectura que te haya marcado a ti especialmente? Me lo pones muy complicado y muy difícil, porque destacar una lectura pues depende del tiempo, del contexto, de la biografía, de lo que me pasó en ese momento, de cómo lo interpreté, o la relectura que después hice más tarde, ¿no? Es que no se me ocurre una. Te puedo decir, de hecho, lo último que estoy leyendo, ¿no? Lo último que estoy leyendo tiene que ver sobre filosofía política y ahora mismo estoy trabajando en la cuestión de la utopía a través de una obra de Judith Shklar, que es una filósofa del siglo XX, muy potente, recomiendo mucho la lectura de sus libros. Es una filósofa política que, como digo, lo que hace es trabajar la idea de la utopía a partir de la experiencia del pesimismo o de la negatividad del mundo que ofrece el romanticismo por una parte y lo que sería la teología política o la visión religiosa de la realidad, ¿no? Del mundo. Más que religiosa, sobre todo teísta, ¿no? Teísta y vetero-nuevo testamentaria, ¿no? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una autora muy importante y muy interesante. Un poco más en genérico, porque creo que por ahí va la pregunta, yo te destacaría dos autores a los que siempre o casi siempre recurro y voy volviendo, ¿no? Uno sería Immanuel Kant. La crítica de la razón pura de Immanuel Kant me parece un texto fundamental para la autocomprensión de lo que es la razón y la razón filosófica. Es la razón puesta en su propio límite y en sus propios juegos y bucles internos. Me parece fundamental, como digo, acudir al Kant de la crítica de la razón pura. El de la crítica de la razón práctica no me interesa tanto, ¿no? Y después un autor más contemporáneo que creo que no se le ha prestado mucha atención es Karl Jaspers. Es un autor situado en una encrucijada de los tiempos muy particular y muy densa, ¿no? Muy llena y muy saturada de sentido y de sinsentido, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60 de Alemania, es decir, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, y después porque Karl Jaspers estuvo muy imbricado en muchos asuntos vitales alrededor de la figura de Martin Heidegger. Primero fueron amigos, luego no, luego se distanciaron, luego hubo un cierto acercamiento, pero ya nunca fue aquello que había sido antes, y sobre todo con Hannah Arendt. Karl Jaspers le llevó la tesis doctoral a Hannah Arendt sobre el concepto de amor en San Agustín. En fin, que yo creo que es un autor muy interesante, estudió psiquiatría, estudió leyes, después se especializó en filosofía, es una filosofía
muy sugerente y al mismo tiempo a veces un poco anárquica. Bueno, a mí me parece, como te digo, un autor muy interesante para recuperar. Más allá de esos autores que hay que recuperar, como bien dices el caso de Karl Jaspers, ¿hay algún autor vivo que admires o que llame tu atención, Miquel? Bueno, autores contemporáneos, muchos, que admire también algunos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Noam Chomsky, ¿no? Un autor fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la estructura de la experiencia de, como decía Luis Duc, ¿no? De empalabrar el mundo, ¿no? A mí lo que pasa es que si me haces destacarte uno, y uno vivo, yo... mira, casi te destacaría hoy, si me lo preguntases mañana a lo mejor cambiaría de opinión, pero hoy te destacaría a Roberto Espósito. Roberto Espósito es un filósofo italiano muy potente que trabaja cuestiones de filosofía política alrededor del concepto de la biopolítica, un concepto que puso en funcionamiento o en boga Michel Foucault. Y lo que hace Roberto Espósito es investigar y explorar cuáles son no solamente las raíces, sino las proyecciones de este concepto, ¿no? Concepto de biopolítica que junta bios, que significa vida, vida biológica individual, individualizada, con política, ¿no? Es decir, la gestión política de la vida biológica individual. Esto que parece tan etéreo y tan abstracto, en momentos de pandemia es clarísimo, ¿no? Como entra dentro del panorama de discusión política. Pero es que además, si uno piensa a lo que se dedica la política, que en el fondo es hacer frente, como dijo Hannah Arendt, a la condición mortal del ser humano, la condición mortal del ser humano se manifiesta fundamentalmente en problemas directamente relacionados con la corporalidad y con el cuerpo. Tener que comer, tener que dormir, no enfermar, cuidarse. La gestión política de todo este interés biológico alrededor de la experiencia de vida, para mí es uno de los elementos más interesantes de la filosofía y, por supuesto, más urgentes y más ahora, como digo, en estos contextos de pandemia, ¿no? Y la obra de Roberto Espósito, a la que invito a todo el mundo a leer, me parece fundamental y muy, muy, muy sugerente. Y ya para terminar, ¿estás trabajando en algún proyecto o en algún texto que nos puedas explicar? Sí, en efecto, uno siempre va trabajando en cosas. De hecho, ahora estoy leyendo y trabajando sobre un proyecto que trataré de emprender un poco más adelante, porque ahora estoy acabando de corregir un manuscrito alrededor de la cuestión de la vulnerabilidad. Un planteamiento que escapa un poco a la idea tradicional de vulnerabilidad o que no solamente la asume como dolor o como sufrimiento, sino como otra cuestión, ¿no? Como otra cosa. Y entonces, bueno, es un texto que hace ya años que voy trabajando sobre él. Ha coincidido que se está desarrollando o que se ha desarrollado en estos tiempos de pandemia y, como te digo, estoy acabando de trabajar en su arquitectura y en su exposición para, bueno, no sé, supongo que los próximos meses pues tratar de que vea la luz, ¿no? Y el proyecto que vendrá luego es una reflexión sobre filosofía política, casi ontología política alrededor de la idea de democracia, contraponiendo democracia con otros tipos de discursos sociopolíticos que la ponen un poco en cuestión, ¿no? Pues sería un poco relacionar esto, ¿no? Democracia con experiencia de la finitud, etcétera, etcétera. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com/filosofía de bolsillo.
deseando que el Día de la Filosofía sea también mañana y pasado y todos los días, y deseando seguir cumpliendo años junto a vosotros. Nos encontramos, como siempre, el próximo jueves filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.